Bueno, muy bien, vamos a hacer un resumen en este caso del tema de intervalos reales con un nivel como para el examen de bachillerato o para secundaria. Bueno, en cualquier contexto que se ocupe. Un intervalo real es un conjunto de números reales, o sea, es una porción de la recta numérica que contiene todos los números reales que haya desde cierto número hasta otro número. Y entonces la forma en que se representa un intervalo real puede ser así como lo vemos acá en este ejemplo, en la notación de intervalo. En este caso es el intervalo real que va desde el -5 hasta el 4, incluyendo tanto al -5 como al 4. Y esto se puede representar por comprensión de esta forma que podemos apreciar acá. El conjunto de todos los x tales que x pertenezca a R. Con esto estamos diciendo que es el conjunto de todos los x, o sea, de todos los elementos que pertenezcan a R y que estén desde -5 hasta 4. Como tanto el -5 como el 4 están incluidos, entonces acá ponemos esta rayita que está aquí abajo. -5 es menor o igual a x y x es menor o igual a 4. Siempre en los extremos que estén cerrados van estas rayitas. En la recta numérica tenemos aquí la representación de este intervalo. De igual manera va de -5 a 4, incluyendo tanto al -5 como al 4. Y por ese motivo ambos extremos aparecen rellenos. Aquí podemos ver el intervalo B, en el que el intervalo B empieza justo después del -3. Pero el -3 no forma parte del intervalo. Y el intervalo llega hasta el 1, incluyendo al 1. El 1 sí está incluido. Por lo tanto, aquí en la representación por comprensión, vemos que no le ponemos la rayita aquí al -3, pero sí se la ponemos al 1. Y aquí en la representación, en la recta numérica, podemos observar que el -3 está abierto, pero el 1 sí aparece relleno, aparece cerrado. Eso porque el 1 sí está contenido aquí en este intervalo, pero el -3 no. El intervalo empieza justo después del -3, pero el -3 no está, no pertenece al intervalo B. Aquí tenemos este otro intervalo C, va desde raíz de 5 hasta pi. Ninguno de los extremos están incluidos en el intervalo. Entonces en la representación por comprensión lo ponemos así, no le ponemos la rayita a ninguno de estos extremos. Y en la representación, en la recta numérica, tampoco rellenamos ninguno de ellos. Aquí tenemos ahora un intervalo que va desde el -infinito hasta el 2, incluyendo al 2. Cuando un intervalo empieza en el -infinito, bueno, lo representamos así en la recta numérica. Esto quiere decir que incluye todos los números que estén a la izquierda del 2, incluyendo al 2 también. Por eso aquí está el 2 cerrado. Y por comprensión, estos intervalos que van de -infinito a cierto número se pueden representar de dos maneras. Y aquí sí sería bueno que pongamos bastante atención en esta partecita. Bueno, la atención hay que ponerla siempre, en todo momento, pero sobre todo acá. Vamos a ver, si ponemos la X de primera, vamos a poner este signo, de manera que esta puntita señale hacia donde esté el infinito. El infinito puede estar aquí a la izquierda, en cuyo caso es -infinito, o puede estar a la derecha, en cuyo caso sería más infinito. La regla práctica es que si yo comienzo con X aquí, si en la representación por comprensión comienzo con la X, este signo, la puntita de este signo, debe señalar hacia donde esté el infinito. Como estoy empezando con la X, entonces esta puntita debe señalar hacia la izquierda, porque hacia la izquierda está el infinito. Repito, cuando se empieza con la X, esta puntita señala hacia donde esté el infinito, en este caso a la izquierda. La otra forma es empezar con el número. Si yo empiezo con el número, entonces la puntita debe señalar en la dirección opuesta al infinito. El infinito está aquí a la izquierda, pero como hemos empezado con el número, la puntita va a señalar en la dirección opuesta al infinito. Entonces, si iniciamos con la X
la puntita señala en la misma dirección que esté el infinito, a la izquierda en este caso. Si empezamos con el número, la puntita señala en la dirección opuesta al infinito. Como el infinito está a la izquierda, pues aquí la puntita señalará hacia la derecha. Y aquí tenemos la representación en la recta numérica de este intervalo. Acá un poquito más abajo tenemos otro ejemplo, en este caso de menos infinito a raíz de 5. Una vez más ponemos aquí x tal que x pertenece a r, y si iniciamos con la x, la puntita debe señalar en la misma dirección del infinito. Está aquí a la izquierda, la puntita señala hacia la izquierda. Raíz de 5 no se pone con la rayita porque la raíz de 5 no está incluida. En la recta numérica quedaría así, sin este extremo relleno, así sin rellenar. Ahora bien, si iniciamos con raíz de 5, con el número, la puntita debe señalar en la dirección contraria al infinito. Si el infinito está a la izquierda, pues la puntita señalará hacia la derecha. Veamos este otro ejemplito. Aquí tenemos un intervalo, el intervalo f va de menos 3 a más infinito. Entonces observemos la representación en la recta. Sería tanto el menos 3 porque está cerrado, el menos 3 sí pertenece al intervalo, y de el menos 3 y todos los números reales que estén a la derecha del menos 3. Entonces, si lo representamos aquí por comprensión, una vez más se cumple la regla. Si iniciamos con la x, la puntita debe señalar en la misma dirección en que esté el infinito. El infinito está a la derecha, por eso la puntita señala hacia la derecha. Siempre que iniciemos con la x, la puntita debe señalar en la misma dirección que esté el infinito. Y si iniciamos con el menos 3, la puntita debe señalar en la dirección opuesta al infinito. Como el infinito está a la derecha, si iniciamos con el número, la puntita debe señalar en dirección opuesta al infinito, por eso la puntita señala hacia la izquierda. Aquí tenemos otro ejemplo más. El intervalo g va de raíz de 5 a más infinito. La raíz de 5 no está incluida. Entonces aquí si iniciamos con x, la puntita debe señalar en la misma dirección del infinito, o sea, hacia la derecha. Y si iniciamos con el número con raíz de 5, pues entonces la puntita debe señalar en la dirección opuesta al infinito. Como como el infinito está a la derecha, por ese motivo la puntita señala hacia la izquierda. Y acá podemos observar que raíz de 5 está sin rellenar. Recordemos que los infinitos siempre se ponen abiertos, porque infinito es un concepto, no es un número en sí, es un concepto. Entonces los infinitos, ya sea menos o más infinito, van siempre abiertos. Y recordemos, la clasificación es poco probable que lo pregunten, pero bueno, cuando los dos extremos están cerrados, al intervalo se le llama un intervalo cerrado. Si hay un extremo abierto y otro cerrado, al intervalo se le llama un intervalo semiabierto. Y cuando los dos extremos están sin incluir, entonces este es un intervalo abierto. Recordemos que siempre, por otro lado, los infinitos siempre se ponen abiertos. Vamos ahora a pasar la página para observar otro concepto muy importante, que es el concepto del complemento de un intervalo real. El complemento de un intervalo real es todo aquello, todo aquel espacio de la recta numérica que no esté ocupado por el intervalo. Aquí tenemos este primer caso, tenemos este intervalo A, un intervalo cerrado, va desde menos 5, hasta 2. Aquí tenemos el intervalo real representado en la recta numérica. Va desde menos 5 hasta 2, incluyendo tanto al menos 5 como al 2. Pues bien, toda la extensión de la recta numérica que no esté ocupada por este intervalo, a eso se le llama el complemento. El complemento de A se puede poner así, A con una C aquí, o bien se pone A y una rayita arriba, o C y una A pequeñita abajo, complemento de A. Entonces, como el intervalo A va de menos 5 a 2, incluyendo los dos extremos, pues toda la parte de la recta numérica que no comprenda el intervalo A, eso sería su complemento. Entonces, siempre, cuando un intervalo va de un número a otro y ambos van cerrados, el complemento sería esto, desde menos infinito hasta el primer extremo, unión del segundo extremo hasta más infinito. Aquí lo podemos apreciar. Este sería el complemento de menos infinito a menos 5 abierto, unión de 2 abierto a más infinito. Por otro lado, aquí tenemos otro ejemplo que va de pi a raíz de 7.
Aquí está el intervalo B representado en la recta numérica de pi abierto a raíz de 7 cerrado. Entonces, todo lo que no esté ocupado, por este intervalo, eso sería su complemento. Bueno, aquí hemos detectado un pequeño faltante que hay acá. Acá debe ir raíz de 7. Ahora sí, entonces el complemento sería desde menos infinito hasta pi, unión desde raíz de 7 hasta más infinito. Notemos una cosa muy importante, que en el complemento los extremos, estos extremos del intervalo, en el complemento van, digamos, en la forma contraria como está aquí. Es decir, si un extremo está cerrado en el intervalo original, en su complemento irá abierto. Y si un extremo en el intervalo real va abierto, en el complemento irá cerrado. Por eso aquí vemos que, bueno, tanto el menos 5 como el 2 están cerrados en el intervalo original, entonces en su complemento van abiertos. Acá, por ejemplo, pi está abierto en el intervalo original, por lo tanto, en su complemento irá cerrado, y raíz de 7 va cerrado, en su complemento irá abierto. Aquí tenemos ahora un ejemplo de un intervalo que va desde menos infinito hasta 4. Aquí está el intervalo original representado en la recta. Recordemos, toda la extensión de la recta que no esté incluida en el intervalo, eso es su complemento. Por lo tanto, el complemento sería de 4 abierto a más infinito. Es lo que no abarca el intervalo original, ese es su complemento. Aquí tenemos complemento de C, iría desde 4 abierto a más infinito. Una vez más se cumple que si este extremo está cerrado en el intervalo original, en su complemento va abierto. Aquí tenemos un ejemplo más, el intervalo que va de 5 abierto a más infinito. Aquí está representado el intervalo original. Por lo tanto, su complemento es toda la extensión de la recta que no esté abarcada por el intervalo, así que sería desde menos infinito hasta 5, y obviamente en el complemento el 5 tiene que ir cerrado, porque en el intervalo original va abierto. Recordemos, los extremos en el complemento se ponen contrarios a como están en el intervalo original. Si este está abierto aquí en el original, en el complemento va cerrado. Vamos ahora a pasar de página también para ver un tipo de operación que es muy común que pongan en los diferentes exámenes, que son la intersección y la unión de intervalos reales. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos el intervalo A de menos 4 a 8, menos 4 abierto y 8 cerrado, y el intervalo B de menos 1 a 11, ambos cerrados. Bueno, si a nosotros nos piden la unión o la intersección, pues para hacer una explicación rápida, así resumida, sin hablar mucha cosa, vamos a representar en la recta numérica los dos intervalos. Los dos intervalos los vamos a representar en una misma recta numérica. Este va de menos 4 a 8, que es el intervalo A, pero entonces a este le hacemos las rayitas con esta inclinación. Vamos a hacer las rayitas así, con esta inclinación hasta el 8. Y en la misma recta vamos a representar el otro intervalo, que iría de menos 1 a 11. Obviamente el menos 1 va a estar aquí un poquito más a la derecha que menos 4, pero obviamente antes del 8, hasta el 11. Y para el intervalo B vamos a hacerle las rayitas en este sentido, en el sentido contrario al que se las hicimos para el intervalo A. La unión iría desde donde comience el primer intervalo, que comience más a la izquierda, hasta el último que termine más a la derecha. O sea, la unión sería todo desde menos 4 hasta 11. Como podemos ver, el menos 4 abierto y el 11 cerrado. En tanto que la intersección, como ya se imaginarán ustedes, es la parte de la recta en donde los dos tipos de rayitas están traslapándose, donde se están tocando, donde obviamente se están intersecando. Esa sería la intersección, así que en este caso de menos 1 a 8. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un intervalo h que va de menos infinito a 2 y un intervalo j que va de menos 4 abierto a más infinito. Bueno, vamos a representar el intervalo h en la recta numérica desde menos infinito, por eso ponemos esta flecha desde el menos infinito hasta el 2. A este intervalo h le hemos puesto las rayitas en este sentido que estamos señalando acá, hasta ahí, hasta el 2. Y el otro intervalo lo representamos, recordemos siempre, en la misma recta numérica. Iría de menos 4 abierto a más infinito. Aquí tenemos menos 4 abierto hasta más infinito. Eso es lo que indica esta flechita de aquí arriba.
Las flechitas de abajo no, porque esas siempre se ponen, porque eso indica toda la recta numérica. Pero entonces h de menos infinito a 2, el 2 cerrado, y j de menos 4 abierto a más infinito. La unión, entonces vemos que esto comienza pues allá en el infinito. El extremo más a la izquierda nunca se alcanza porque aquí hay una flechita para allá. Entonces va desde menos infinito hasta más infinito, porque aquí también hay una flechita. O sea, la unión de los dos intervalos va de menos infinito a más infinito, y eso se puede conocer, o se conoce también como R, se puede escribir así como todo R. Y la intersección, obviamente, donde estén los dos tipos de rayitas simultáneamente, aquí de menos 4 abierto a 2 cerrado. Tenemos este otro ejemplito. Aquí tenemos un intervalo, el intervalo T, que va de menos 1 cerrado a 5 abierto, y el intervalo W, que va precisamente de 5 cerrado a más infinito. Entonces veamos qué curioso. Si yo represento ambos intervalos en la recta numérica, aquí uno de ellos, bueno, aquí tenemos un pequeño error, pero eso se corrige fácilmente. Vamos a corregirlo acá, porque vamos a hacer una correccióncita aquí en la figura, claro está. Porque el intervalo t, como podemos observar, va de menos 1 a 5. Aquí había un error, pero lo estamos corrigiendo de una vez. Aquí está el menos 1 cerrado, de menos 1. Ahora sí, hasta 5. A este intervalo estamos haciéndole las rayitas en este sentido que estamos observando acá, hasta llegar al 5. Y este 5 para el intervalo t está abierto, porque veamos que aquí está abierto. Por otro lado, para el intervalo W comienza en 5 cerrado, por eso hemos puesto la rayita aquí, la pelotita esta aquí arriba, cerradita, porque aquí estamos representando el intervalo W. T iría de menos 1 a 5 abierto, y W de 5 cerrado hasta más infinito. Y a este otro le hemos hecho las rayitas en este sentido. Entonces la unión iría desde donde comienza el primero, que comience más a la izquierda, hasta donde termine el último, que termina más hacia, o sea, hasta todo el infinito. Por lo tanto, la unión sería de menos 1 a más infinito. Y la intersección, pues veamos que aquí sería conjunto vacío. ¿Por qué? Porque justo donde termina un intervalo en el 5 abierto, ahí comienza el otro en 5, pero cerrado. Pero el 5 no pertenece a la intersección, porque para que perteneciera a la intersección, este numerito tendría que estar contenido en ambos. Tendría que pertenecer a ambos intervalos, y no es así. Por lo tanto, aquí el 5 yo no puedo decir que se intersecan en el 5, porque el 5, si bien es cierto está en W, no está en T. Por último, tenemos un caso similar, que aquí estamos viendo que también hay un errorcito acá. Bueno, eso no importa, lo corregimos muy rápido. Vamos a poner acá. Aquí abajo está la recta numérica, y aquí tenemos el menos 3 abierto, que aquí es donde comienza el intervalo K. Podemos ver lo que va de menos 3 a 4. Aquí está, de menos 3 a 4. Le hemos hecho las rayitas en este sentido. Y el intervalo K va de 4 pero a 10. De 4 a 10. Vamos a corregirlo acá. Bueno, eso fue un pequeño error ahí a la hora de hacer la grafiquita, pero lo corregimos de inmediato. Aquí de 4 a 10. Y este 10 sí lo ponemos cerradito. Muy bien, pero veamos aquí. Aquí entonces el 4 sí pertenece a ambos intervalos. El intervalo K, repito, va de menos 3 abierto a 4 cerrado, y el intervalo lleva de 4 cerrado a 10 también cerrado. Entonces, la unión de ellos iría desde menos 3 hasta 10. Esto sí hay obviamente que corregirlo. Vamos a corregirlo aquí rápidamente. Entonces, la unión de estos dos intervalos, repito, la unión, recordemos que va desde el extremo que esté más a la izquierda hasta el extremo que esté más a la derecha. Y aquí esto va entonces de menos 3 a 10. Vamos a ponerlo acá. Desde menos 3 hasta 10. Ahí quedaría la unión de estos dos intervalos. Y la intersección aquí sí está bien que sea el 4. Veamos que el 4 sí se pone aquí. De hecho, el 4 es la intersección de los dos intervalos, ya que es el único numerito que sí está presente en ambos intervalos. Como el 4 sí está aquí en K y también en Y,
pues entonces aquí se pone solamente un circulito cerrado, rellenito, porque sirve para los dos, ya que, repito, el 4 está incluido en los dos intervalos. Así que esa sería la intersección. Por último, podría ser que tengamos un caso como este que está acá, en donde los intervalos en la recta numérica ni siquiera se tocan. Por ejemplo, el intervalo m que va de -3 a 1 y el intervalo p que va de 2 a 6. Evidentemente, estos intervalos no se tocan en la recta numérica, no se intersecan. En este caso, para representar la unión de ellos dos, se deja así lo que se llama indicada. Aquí, de -3 a 1, el intervalo cerrado, unión de 2 a 6, ¿verdad? De 2 abierto a 6 cerrado. Se deja así en forma indicada. Y la intersección, por supuesto que no se están tocando en ningún punto o en ninguna sección de la recta numérica. Entonces la intersección sería el conjunto vacío, que se puede expresar así con este simbolito o con llaves vacías aquí que no tengan nada dentro de ellas. Nunca poner este símbolo aquí adentro, eso no. O ponemos el simbolito así o ponemos las llavecitas. Bueno, esperemos que esto haya ayudado a aclarar las dudas que nos hicieron llegar. Muchísimas gracias.